El presidente Daniel Noboa cuestiona la proveedora de alimentos de las cárceles y pide que se investigue supuestos vínculos con el crimen organizado. Alex Palacios, mano derecha de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, aseguró en su testimonio anticipado en la corte que su ex jefe pidió y recibió dinero del narcotraficante Leandro Norero. Televistazo visitó la termoeléctrica Termogas Machala, que puede generar hasta 230 megavatios, pero no opera al máximo de su capacidad desde el año 2017 y usa diésel en vez de gas natural. En la segunda entrega del especial No hay guardaespaldas para tanta gente, Televistazo muestra el entrenamiento especial que policías de élite reciben para proteger a autoridades del Estado. A vísperas del feriado de 3 días sin apagones, Televistazo presenta alternativas de turismo y cerca de Guayaquil y Quito. Las inundaciones en el sur de Brasil suman 24 muertos y en el caso más reciente, la correntada arrastró a 2 personas ante la impotencia de sus rescatistas. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las noticias en Televistazo Estelar este jueves 2 de mayo. Hay tensión en 20 cárceles del país por la suspensión del servicio de alimentos. Comenzamos. Cárceles, comida, otro problema. El presidente Daniel Noboa acusó a la empresa La Factoría, que proveía de alimentación a los presos de las cárceles más importantes del país, de presuntos vínculos con el crimen organizado. Este jueves el gobierno presentó en la Fiscalía una noticias criminis para que se le investigue. Paul Romero con el informe. Polémica y tensión en las cárceles por la suspensión del servicio de alimentos para aproximadamente 11,000 presos. La empresa La Factoría, proveedora desde 2011, fue acusada por el presidente Daniel Noboa de presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta mañana la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia presentó en la Fiscalía una noticia criminis en contra de la empresa después que esta semana suspendiera el servicio por falta de pago. Una asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y 5 legisladores oficialistas entregaron a la Fiscalía un documento de 2 páginas con anexos en donde constan informes secretos del Centro de Inteligencia Estratégica en contra de la empresa. Proveedora de alimentos en los centros carcelarios del país por más de una década, hechos que han sido además muy cuestionados desde la parte de la contratación pública. Son licitaciones en donde participan más de 7,000 personas y durante más de una época una sola empresa gana. En la tarde el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre este caso en la red social X. En 3 párrafos escribió: jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. En este país han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales. Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este gobierno que al fin los llama por lo que son, narcopolíticos. En el documento presentado por el Ejecutivo a la Fiscalía, se vincula a La Factoría en un caso denominado Alfa, que el Centro de Inteligencia investiga por las conexiones de políticos y cabecillas de bandas criminales para el control del sistema carcelario. No se revelaron nombres. Y la empresa La Factoría ha entregado comida para los presos desde el año 2011. Durante 5 años controló todo el mercado carcelario. Ahora el gobierno no encuentra salida para dar alimento a los presos del norte del país. Diego Puente con un recuento de los contratos. Esta mañana llegaron donaciones de los familiares de los presos a la cárcel de Cotopaxi. Es la única forma de alimentar a los internos por ahora. Las personas cargan estos bultos hasta las garitas. Los víveres fueron revisados para evitar el paso de objetos prohibidos. Desde el martes, la empresa a cargo de la alimentación suspendió el servicio argumentando falta de pagos por parte del gobierno.
En la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, personas llevaron comida y pedían información oficial sobre el servicio de alimentación. Desde enero están suspendidas las visitas y no hablan directamente con los internos. En Archidona, Napo, las escenas fueron parecidas. Ya no hay comida por parte del Estado desde hace 23 días. Los militares son los que recetan las donaciones. Estas cárceles son parte de la Zona 1 con 11.440 detenidos, que incluye a Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Napo y Sucumbíos. Hasta este martes, la empresa guayaquileña La Factoría dominaba el mercado de la alimentación en las prisiones. Daba el servicio al 74% de los presos. Los contratos con el Estado empezaron en 2011 cuando proveía a ciertas cárceles. Eso cambió con la inauguración de las megaprisiones. En 2016 ganó un proceso para la totalidad de los 34 centros de rehabilitación. Hasta el 2022 el Estado no concretó nuevos procesos de contratación, pero la factoría siguió a cargo del monopolio de la alimentación bajo convenios de pago, una figura legal que debía usarse de manera extraordinaria, pero se convirtió en la regla. El Observatorio de la Contratación Pública cifró en $77 millones el monto pagado por el Estado a la factoría por este concepto. Desde el 2023, el servicio carcelario cambió las condiciones de contratación, dividió los procesos en 3 zonas administrativas. La empresa Gourmet Food Service ganó un contrato en mayo del 2023 que terminará en diciembre. Es para los presos de la zona 2. Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, Manabí, Los Ríos, Morona Santiago, Pastaza y Tungurahua con 8.400 presos. En octubre, la factoría ganó un concurso para la alimentación de 12.600 presos en la zona 3, que está integrada por los centros del Guayas. Hasta este martes, la factoría también daba el servicio a 20 cárceles del norte del país bajo la modalidad de convenio de pago. Esto sin que el servicio penitenciario haya concretado un contrato por falta de interés de empresas participantes. Apagones en un túnel y al tanteo. Los racionamientos eléctricos están suspendidos hasta este domingo 5 de mayo. El ministro de Energía encargado aseguró que las principales hidroeléctricas están operando con eficiencia, lo que permite suspender temporalmente los apagones. Sin embargo, el aumento de las cotas de embalses y las decisiones que se tomarán van a depender de la demanda y también de las lluvias. Durante este fin de semana se analizará la situación energética en el Ecuador. Además, Roberto Luque aceptó la renuncia de 5 funcionarios de Termogas Machala debido a que desde el año 2017 no lograron que la termoeléctrica genere energía con toda su capacidad. Diego Cuenca explica los efectos de esa negligencia. Termogas Machala es el epicentro de la ineficiencia energética, según el gobierno. La termoeléctrica, que se ubica en el cantón El Guabo, en El Oro, tiene capacidad para producir 230 megavatios por hora. Pero no la aprovecha porque 2 de las 7 unidades de generación están dañadas. Una no sirve desde el 2020 y 4 años después, recién van a importar el repuesto desde Estados Unidos, según el subgerente de proyectos de la central. En julio activaríamos 20 megavatios más en las unidades TM2500 que se encuentran en la parte de atrás. Y aquí, como ve, estamos recién realizando la apertura de la máquina para ver el daño, ¿no? Una vez que podamos verificar el daño, podremos determinar un tiempo adecuado en cuál estaría la unidad operativa. Así es, recién esta semana intentan reparar el otro generador, pese a que se dañó hace un mes. Hay más evidencias de la negligencia en un terreno baldío junto a la termoeléctrica, donde permanecen piezas, equipos eléctricos y hasta una turbina de vapor desde hace 7 años. Según Seleje, esos elementos aún sirven para reactivar un proyecto que reutilice los gases que consumen los generadores. Se encuentran como le dije, en un plan de preservación. Nosotros estamos manteniendo estos equipos para que se encuentren en las condiciones adecuadas para poder ser utilizados. Con esos equipos, ¿cuánta energía se podría generar? Lo que le indiqué anteriormente, 187 megavatios adicionales a los ya instalados. Como los problemas no se resolvieron a tiempo, la central actualmente produce menos de 145 megavatios por hora y su generación eléctrica funciona con 180.000 galones de diésel diarios. Aunque debería hacerlo con gas, el impedimento es que necesitan 60 millones de pies cúbicos diarios, pero la producción de Petroecuador solo les permite cubrir el 23%. Todo esto motivó a que el ministro de Energía encargado acepte la renuncia de 5 funcionarios que desde esta semana ya dejaron de trabajar.
Esta tarde la Corte Constitucional emitió un dictamen parcialmente favorable sobre la declaratoria de estado de excepción en el sector eléctrico. Se determinó constitucional la causal de grave conmoción interna y el uso extraordinario de fondos públicos para enfrentar la crisis energética, pero se dictaminó la inconstitucionalidad de la movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el tema. La Corte además llamó la atención al presidente por no aportar información suficiente para justificar la declaratoria del estado de excepción. Alex Palacios dijo que su ex jefe, Wilman Terán, pidió $2 millones para fallar a favor del hermano del narcotraficante Leandro Norero. También confirmó que recibió dinero en efectivo que le entregó a Terán en la corte. Denuncia que Terán lo amenazó de muerte y pide ahora protección. Jacqueline Rodas con los detalles de este testimonio en el caso Metástasis. Con custodia militar y policial, Alex Palacios fue trasladado a la Corte Nacional para rendir su segundo testimonio anticipado, esta vez en el caso Metástasis. Palacios fue mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional Wilman Terán. Él escuchó la declaración desde la cárcel La Roca. Según Palacios, su ex jefe puso precio al habeas corpus del hermano del narcotraficante Leandro Norero. En una conversación en el baño del piso 6º de esta Corte Nacional, le indiqué a Wilman Terán lo que estaba sucediendo. Él me dijo que solicite la cantidad de $2 millones a él y Angulo, con el fin de poder empezar la tramitación de este habeas corpus. Angulo fue uno de los operadores de Norero y también está preso. El negocio no se concretó porque se negaron los otros jueces del tribunal, pero tiempo después, Norero pidió que Terán demore la publicación del fallo en contra de su hermano. Palacios relató que Wilman Terán se reunió con Angulo en su despacho en la Corte Nacional y acordaron un pago. Fue el encargado de retirar el dinero. En la noche me llegó un mensaje con una ubicación en Calderón, en Quito. Salió una persona con un sobre Manila y me entregó $10,000 en efectivo, 5 fajos de 2,000. En un maletín traje el dinero acá a la corte y procedí a entregar al señor Wilman Terán en su oficina. Y él salió en ese momento de viaje y se retiró de la ciudad. Tiempo después llegó a la corte un segundo habeas corpus presentado por la hermana de Norero. Recayó en otro tribunal. Palacios dijo que también intentó negociar un fallo favorable con un juez. Yo tuve contacto directo con Iván Larco en su oficina del piso 6º de esta corte. Le expliqué que existían $450,000 para hacer eso y que podía ser dividido, $150,000 para cada juez. Y que el juez Larco le contestó que va a consultar con los otros integrantes del tribunal. Tampoco se concretó el negocio. Palacios además contó que el 12 de diciembre de 2023, un día antes del operativo del caso Metástasis, Wilman Terán le llamó y le dijo que se ponga a buen recaudo y borre todo. Ambos fueron detenidos y compartieron prisión. Según Palacios, Terán lo presionó para que no hable. En la cárcel 4 fui víctima de amenazas por parte del señor Terán, que voy a ser un muchacho muerto si abro la boca. Alex Palacios pidió al juez que lo proteja porque teme por su vida. El ex sargento de policía Héctor Paredes fue el segundo en rendir testimonio anticipado en el caso Metástasis. Reveló que como agente investigador de Leandro Norero recibió $9,000 para favorecer al narco. Fabiola Santana con su declaración. Héctor Paredes es el primer ex policía de la Dirección de Lavado de Activos que revela mediante testimonio anticipado cómo favoreció al narcotraficante Leandro Norero. Atribuyó su cooperación con el narco a amenazas, pero reconoció que recibió $9,000 en efectivo a cambio de 3 favores como agente investigador del caso de lavado de activos. Según el sargento, en julio de 2022, una persona que se identificó como ex policía llamado Olger lo abordó cerca de su domicilio en el sur de Quito. Le pidió que entregue información de la instrucción fiscal y en primera instancia se negó. Cambió de opinión cuando le mostró fotos de su esposa y familia. El primer favor fue ingresar al expediente la copia de un contrato de la empresa Alesmar para justificar $15 millones en efectivo hallados en la casa de Norero. Esta situación se la realizó enseguida. Se puso en conocimiento de Fiscalía y de la señora fiscal y se procedió a realizar la toma de versiones de todos los implicados en el tema de la empresa Alesmart. Ellos aducían que el dinero ha sido traído en efectivo de Panamá, obviamente con una historia que no tenía mucha veracidad. Aparte de eso, este documento fue ingresado en original por el abogado Cristian Romero al expediente. Por eso recibió $4,000 y otro valor igual por entregar el borrador del informe con el que la Fiscalía iba a sustentar la acusación contra alias El Patrón.
$1,000 más obtuvo por el envío de fotos de evidencias, oficios y otra información del caso. En un testimonio anterior, el administrador de los bienes de Norero, Eli de Angulo, reveló que Norero pagó $1,150,000 a policías, incluidos $300,000 por ocultar información de la ex candidata a Miss Ecuador, Landy Párraga. Él confirmó que hubo una policía actualmente procesada interesada en ese tema. Recuerdo que la señorita teniente Doris Oviedo, en una instancia, cuando estábamos realizando el análisis de las extracciones de la información de los teléfonos incautados en el operativo, me preguntó si es que yo le conocía o estaba en mis archivos o en mis bases de datos la señorita Landy Párraga. Entonces yo le manifesté que efectivamente yo no la tenía en mi base de datos, entonces ese tema se quedó allí. El ex policía Paredes es testigo protegido y se presentó a la audiencia en medio de un operativo de seguridad. 24 muertos esta semana por las inundaciones en el sur de Brasil. El estado más afectado es Río Grande do Sul, donde decenas de comunidades quedaron sumergidas y esta tarde una represa se fracturó. Merlín González con las impactantes imágenes. La situación es dramática en el sur de Brasil. Las lluvias han desatado un desastre en el estado de Río Grande do Sul, donde miles de personas han quedado atrapadas en medio de severas inundaciones. Estas dos personas esperaban un rescate aéreo refugiadas en el techo de una vivienda. El helicóptero estaba sobre ellas, listo para evacuarlas, cuando la fuerza de la corriente destruyó la casa y las arrastró. En otra zona, una familia mostró las condiciones en las que estaba. El agua superaba el metro de altura dentro de su vivienda y ellos se resguardaban trepados en mesas y muebles. Como esta vivienda, hay miles. El desbordamiento de ríos también ha destruido carreteras. Y la emergencia se agudizó este jueves con una fractura en la represa 5 de Julio, ubicada entre los municipios Cotipora y Bento Goncalves. Según el gobernador del estado, no se ha roto por completo, pero ante esa posibilidad se ordenó la evacuación inmediata de más de 20.000 personas. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva viajó a la zona afectada y se reunió con los servicios de rescate. Anunció un plan para atender el desastre y dijo que la situación es impredecible. Hasta el momento se reportan 24 fallecidos desde el inicio de las inundaciones el lunes. Sin embargo, se teme que el número de víctimas pueda ser mucho mayor debido a la devastación. Colombia rompe desde hoy relaciones con Israel. El deterioro comenzó cuando las fuerzas de defensa atacaron la Franja de Gaza, luego el golpe terrorista de Hamas en octubre del año pasado. El presidente Gustavo Petro dijo que Israel tiene un gobierno genocida, como lo informa Pedro Jiménez. Desde octubre del año pasado, cuando Israel lanzó la operación militar contra miembros de Hamas y otros grupos extremistas en la Franja de Gaza, el gobierno de Colombia comparó la situación en ese territorio palestino con el campo de concentración de Auschwitz, donde murieron miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Eso provocó el rechazo de la comunidad judía y Petro sugería que el embajador de Israel debía retirarse. Las relaciones siguieron deteriorándose hasta que ayer el mandatario colombiano anunció su decisión en una concentración por el Día del Trabajo en Bogotá. Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno genocida. Colombia ha sido por décadas el principal aliado de Israel en Latinoamérica y actualmente es el segundo socio comercial en la región después de Brasil. Internamente temen que el rompimiento diplomático pueda extenderse a otras áreas como la militar, en la que hay grandes acuerdos de cooperación en seguridad con Israel como proveedor de aviones de combate, así como de armas para la lucha contra grupos irregulares. Se conoce que la embajadora colombiana Margarita Manjarrés regresará pronto a Bogotá, mientras que la embajada israelí en Colombia no se ha pronunciado todavía sobre el futuro del embajador Gali Dagan. El ala política del movimiento palestino Hamas señala en un comunicado que acoge con satisfacción la posición del presidente Gustavo Petro, mientras que el canciller israelí Israel Katz dice que Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables, pero que ni siquiera un presidente antisemita y odioso podrá cambiar una historia de cálidas relaciones entre Israel y Colombia, que se convierte ahora en el segundo país de Latinoamérica, después de Bolivia, en romper relaciones con el Estado de Israel por el desarrollo de la guerra en Gaza.
La fábrica textil Imbabura, que operó durante gran parte del siglo XX, ahora es un museo. Dejó un legado de conocimientos que cambiaron el rumbo de la ciudad de Atuntaqui, convertida en la capital textil del Ecuador. Cristian Tinajero con más de su historia. El desarrollo comercial e industrial de Atuntaqui, así como su posicionamiento como la capital textil del Ecuador, se tejió tras los muros de esta edificación centenaria, la fábrica Imbabura, una de las más importantes del siglo XX y hoy convertida en el primer museo industrial patrimonial del país. Fueron los hermanos Dalmau quienes colocaron la primera piedra el 6 de mayo de 1924. 2 años más tarde, el complejo de 1 hectárea entró en operación con tecnología inglesa y alemana, logrando producir 84 tipos de telas. Aquella línea de producción se exhibe en 7 áreas, empezando por la sala de preparado, donde los obreros recibían y pesaban las pacas de algodón. Luego la materia prima se metía en grandes máquinas que eliminaban las impurezas. El siguiente paso era la introducción de la flor de algodón. En las desmontadoras separaban las semillas de la fibra. Este insumo pasaba al área de cardado, donde las máquinas convertían el algodón en una especie de cinta que se enrollaba para ingresar a la plataforma de hilatura, en donde sucedía la magia. Enormes aparatos retorcían las hebras de algodón para darles fuerza y cohesión, convirtiéndolas en hilos. En una sección más se muestran las grandes tejedoras mecánicas que confeccionaban las telas. Se hacían cobijas, las diferentes telas como la gabardina para los ternos, la naval para los uniformes, la supernaval para los uniformes de trabajo. Por su ubicación frente a una estación de ferrocarril en la parroquia Andrade Marín, la fábrica experimentó un desarrollo vertiginoso hasta convertirse en la más importante del norte de Ecuador y del sur de Colombia entre 1930 y 1950, empleando hasta 1.400 personas. Aquí un obrero podía ganar 215 sucres por semana, cuando en otras empresas les pagaban 20, aunque no todo era desarrollo. De aquí salieron a su edad avanzada sorditos, con problemas pulmonares, mutilados algunos de sus manos. El declive llegó en 1965, cuando la industria textil de Colombia se modernizó y le arrebató clientes. La caída de producción dejó sueldos impagos y en medio de una protesta de trabajadores el 1 de julio, el administrador del emporio, José Vilageliu, fue arrastrado por la ciudad hasta morir. Desde ese momento la fábrica nunca volvió a operar a gran escala. En 1997 pasó a manos del IES, que la abandonó hasta el 2012, cuando se impulsó la restauración del complejo, cuyas máquinas hoy son el emblema de la historia y cultura de Atuntaqui. Y precisamente este mes, este patrimonio cumple 100 años y una década como museo y pieza crucial para fomentar el turismo. Al año unas 130,000 personas visitan este antiguo epicentro de producción. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda contra la ley que permitió el alza del IVA al 15%. La acción fue presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil. El gremio quiere que se restituyan los valores que pudieran haber generado las contribuciones. Luisa María Heredia con el informe. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno que permitió el alza del impuesto al valor agregado IVA. Fue interpuesta en conjunto por las cámaras de comercio e industrias de Guayaquil. Los gremios acusan a la Asamblea de extralimitarse en sus funciones al crear nuevos impuestos. Con la acción pública que fue interpuesta el 18 de marzo se busca echar abajo la norma, por lo que plantea entre el artículo 2 y el 16. Específicamente el cobro de una contribución temporal a las sociedades por los ejercicios fiscales 2024 y 2025 y otra sobre las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. También por lo que dicen las disposiciones reformatorias, que es donde se establece el incremento del IVA del 12 al 13% y la potestad que tiene el presidente para subirlo hasta el 15%. Además del aumento de la tarifa del impuesto a la salida de divisas, el ISD, al 5%. Las cámaras piden a la Corte que incluso declare la inconstitucionalidad con efectos retroactivos para que se restituyan los valores en que pudieran haber incurrido por el pago de las contribuciones y el aumento del ISD. Hay otras 8 demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la misma ley que permitió el alza de impuestos desde el 1 de abril.
Ecuador-México, round final en La Haya. La prensa mexicana ha titulado los argumentos fuertes de Ecuador ante La Haya para defender la incursión a la Embajada de México en Quito. Ningún medio, en su análisis, apunta al posible ganador de esta primera fase. Fabiola Santana con las publicaciones. La prensa mexicana ha recogido las intervenciones de Ecuador y México en la Corte Internacional de La Haya. Lo ha hecho más de manera informativa. Sus publicaciones están marcadas por las tesis de Ecuador. El Economista escribió: asalto a la embajada mexicana fue excepcional. Ecuador, el gobierno del presidente Noboa lo justifica poniendo énfasis en el perfil delincuencial de Jorge Glass y en injerencia de AMLO. El Universal destacó: gobierno de Ecuador califica de injustificada la solicitud de México. Se prevé fallo en 3 semanas. Y recogió la opinión de la jurista Diana Medina, que es contraria al pedido mexicano. Cuando se trata de emitir una resolución, tienes que mirar todo el panorama, no dejarte llevar por las emociones. Ecuador dice que antes de haber acudido a esta instancia tenía que haberse dialogado. Ese va a ser un aspecto muy importante. El informador resaltó las impresiones de la secretaria de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena confió este miércoles que la Corte Internacional de Justicia resuelva a favor de México el caso por la irrupción de Ecuador en su embajada en Quito. El Heraldo Televisión de México trató el tema con Ana Leroy. Ella analizó lo que ocurrirá si la Corte acepta las medidas cautelares de México. De alguna forma le daría la razón a México. Sí. Por ahora, los medios de comunicación en sus publicaciones y análisis no anticipan quién será beneficiado en esta primera audiencia para resolver las medidas cautelares solicitadas por México. Los expertos entrevistados sí han considerado fuertes los argumentos de la demanda de Ecuador sobre la concesión de asilo a Jorge Glass. En la primera instancia del litigio con México, Ecuador espera que la Corte Internacional bloquee la aspiración de los denunciantes de obtener medidas cautelares. A continuación, las razones que sostienen esa expectativa. A la luz de las argumentaciones expuestas ante la Corte Internacional de Justicia, la expectativa del Ecuador es que ese alto tribunal niegue la petición de medidas cautelares que hiciera México. Una expectativa que se sostiene en hechos concretos. Primero, porque se ha asegurado comunicaciones ministeriales de por medio que las instalaciones de la embajada están seguras y que no existe ningún riesgo. Y no existe ningún riesgo porque el ingreso a la embajada fue un hecho excepcional en circunstancias excepcionales. De hecho, Ecuador es una nación que se ha caracterizado por el respeto irrestricto al derecho internacional. Derecho internacional para el que la buena fe es uno de sus principios. Ecuador además considera que la argumentación mexicana ante la Corte tuvo más de un vacío, al enfocarse exclusivamente en los eventos del 5 de febrero sin contextualizar la situación, sin hacer referencia a los antecedentes que acompañaron y suscitaron el ingreso de la fuerza pública a la delegación diplomática. México no pudo ni podrá demostrar fehacientemente que agotó todos los recursos para intentar llegar a un entendimiento que termine con el impasse, y ello se contrapone a la manifiesta voluntad de diálogo de Ecuador bajo un principio, que la justicia no es negociable. Es por esto que desde Quito se espera que en esta primera instancia del litigio el fallo de la Corte le sea favorable y se nieguen las medidas cautelares requeridas. El pronunciamiento se espera para dentro de 2 o 3 semanas. La policía desalojó de la Universidad de California en Los Ángeles a los manifestantes a favor de Palestina y contra la guerra en Gaza. Hubo enfrentamientos y 132 personas fueron arrestadas, como le informa Pedro Jiménez. La policía de Los Ángeles llegó a la Universidad de California con 250 miembros para hacer cumplir la orden de desalojo. Había un agente por cada manifestante. En medio de enfrentamientos, derribaron las barricadas que habían instalado los estudiantes, ayudados por activistas pro-palestinos que ocuparon los terrenos desde hace 7 días en una corriente de manifestaciones contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza. 132 alumnos fueron arrestados, otros echados a la fuerza.
y policías antidisturbios destruyeron el campamento que habían montado con decenas de carpas. La universidad informó que por la emergencia, las clases seguirán siendo virtuales al menos hasta mañana, mientras se realiza la limpieza del campus y retoman el control. Aunque hoy algunos estudiantes volvieron y desafiaron a los uniformados que siguen en el sitio, después que de manera general la fuerza pública fue cuestionada por actuar en forma tardía, permitiendo que las manifestaciones aumenten y se extiendan ya por 2 semanas hasta en 30 universidades. En la de California, un grupo de estudiantes llegó a decir que en solidaridad con Palestina estaban incluso dispuestos a convertirse al Islam. Indonesia acelera evacuaciones ante el peligro de una gran erupción del volcán Ruang que expulsa lava y cenizas. Las imágenes con Eliana Suárez. Islas del norte de Indonesia son evacuadas ante un peligro mayor por la erupción del volcán Ruang. Cientos de residentes acuden al puerto de Tanggulandang para abordar las embarcaciones que los llevarán lejos de ahí. Unas 12,000 personas ya desalojaron sus casas en varias aldeas, pues la ceniza y el material incandescente destruyó sus viviendas y cultivos. Se han cerrado 7 aeropuertos, pues las nubes de ceniza dificultan las operaciones aéreas. El volcán Ruang está ubicado al sur de las islas Sangihe, en la provincia Sulawesi del Norte. Ocupa una isla de 20 kilómetros cuadrados y se eleva a 750 metros. Sensores geológicos detectan una enorme actividad volcánica y se teme que esta pueda provocar el desprendimiento de una sección del volcán, que al caer al mar pueda crear olas de tsunami en la región, por lo que el nivel de alerta se ha elevado al máximo. Muere un segundo denunciante de Boeing que acusó a un proveedor de piezas de aviones 737 MAX por ignorar fallos de seguridad en la producción. Según sus familiares, falleció por una infección bacteriana y estuvo grave 2 semanas en un hospital. Veamos. Joshua Dean fue empleado de la fábrica Spirit Air Systems, que elabora piezas para aviones Boeing. La empresa tiene su sede en Wichita, estado de Kansas. El hombre murió por una repentina enfermedad al contraer una bacteria que derivó en un cuadro grave de neumonía, que lo mantuvo en el hospital por 2 semanas. Dean, de 45 años, trabajó en la empresa desde 2019, pero fue despedido el año pasado. Había denunciado bajos estándares de calidad en la producción de partes para aviones Boeing y dijo que su separación fue una represalia por las alertas que había dado. Es el segundo denunciante de Boeing que muere después de que Josh Barnett fuera hallado hace menos de 2 meses en el parqueadero de un hotel en Carolina del Sur con una herida de bala aparentemente autoinfligida. Barnett, de 62 años, había trabajado para Boeing como gerente de calidad. Testificó contra la empresa por el uso de piezas de mala calidad en aviones nuevos. Los aviones Boeing del tipo 737 MAX han reportado múltiples incidentes en el aire, al menos 7 en lo que va del 2024. 7 migrantes de Ecuador que estaban en un grupo de 104 extranjeros fueron rescatados de una casa en Ciudad Juárez, en México. Iban a ser llevados a la frontera de Estados Unidos para intentar ingresar de manera irregular. En el grupo había 4 menores de edad sin sus padres. Todos fueron trasladados a las instalaciones de migración para recibir alimentación y atención médica también. Incesantes ataques de la artillería rusa han devastado una ciudad estratégica en el este de Ucrania. Imágenes de drones obtenidas por la agencia de noticias estadounidense AP muestran la destrucción en Chasiv Yar, luego de una incursión terrestre de Moscú hace una semana. Edificios, casas, calles, todo está en ruinas y con marcas de proyectiles. Allí residían 12,000 habitantes, ahora solo hay escombros. La zona está bajo control ruso y se desconoce el número de víctimas. Y miembros de una expedición científica de la organización ecologista Greenpeace descubrieron un criadero de tiburones martillo liso en las Islas Galápagos. Los expertos observaron especímenes jóvenes nadando junto en una bahía de la isla Isabela, una especie de guardería. Al parecer es un doble hallazgo porque los tiburones martillo liso rara vez son encontrados en el archipiélago. La expedición estudiará ahora los factores que influyen en su comportamiento para poder identificar y proteger otros criaderos.
Feriado, un escape al apagón. Novol, en Guayas, se apunta como un destino familiar para el feriado. El turismo fluvial y religioso son opciones económicas para los visitantes, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Actividades al aire libre, con precios bajos que atraigan a la familia. A eso apunta Novol en Guayas. El turismo fluvial es uno de los principales atractivos. Cerca de 14 lanchas de 2 asociaciones van a prestar este servicio durante el feriado que empieza este viernes. Un recorrido por el río Daule de entre 30 y 40 minutos que destaca los atractivos del cantón. Dentro del recorrido pues van observando las diferentes plantaciones. Los turistas llegan de diferentes partes de Guayas y Santa Elena, como Yulisa, quien pagó $1.50 para recorrer el río. Nos contaron acerca del turismo de acá, acerca de lo que hacen los habitantes aquí que se dedican a la pesca. Nos conversaron un poquito también de cuál era realmente el recorrido y la vida que tuvo Narcisa. Desde el empalme también acuden, como Selena con su familia, recorren el malecón, se toman fotos a la orilla del río antes del paseo y disfrutan de la paz del lugar. Los botes son para 12 a 16 personas. Los menores de 5 años no pagan, disfrutan de la fauna en el paseo y observan los complejos turísticos. De nuevo en la orilla, a tan solo unos pasos, está el santuario de Narcisa de Jesús. Cindy Córdoba llegó con su familia desde Puerto Viejo. Todo está muy bonito, el santuario también, ¿para qué? Muy bonito, todo tranquilo. Esto sin olvidar la variada gastronomía. Todo en el mismo sector del malecón. Opciones familiares, al aire libre y económicas para el feriado. Y también los recorridos gastronómicos en las ciudades son una alternativa para pasar en familia este feriado. Valeria Navarro nos tiene más detalles. En el Centro Histórico de Quito se puede organizar un tour gastronómico en este feriado. Arrancar el día en el mercado central con comida típica y jugos es una opción. El plato más solicitado es la corvina, pero hay otras alternativas. Los precios van de $2 a $4. Yo apostaría una corvinita, yo apostaría una fritada, una chuchucara, un mote con chicharrón, un caldo de gallina, un yaguar locro. En la calle Manabí, antes de llegar a la plaza del teatro, se puede tomar jugo de caña. Los comerciantes lo preparan ese rato y cuesta $1. Los amantes de dulces tradicionales pueden pasar por la heladería San Agustín en la calle Guayaquil. Se preparan helados de paila, pero también se venden chimborazos, entre otras delicias. La Casa del Higo en la calle 7 Cruces de García Moreno se encuentran 2 locales artesanales en donde se hace una demostración de la preparación de sus productos. En el uno se elabora chocolate con cacao ecuatoriano y por $1 se puede comprar bombones de pájaro azul, mora, maracuyá, entre otros. En el otro local se elaboran postres artesanales como pastel de maduro, acompañado de una taza de café y pan artesanal. En este feriado, el Centro Histórico de Quito es una opción para pasar en familia y comer rico. Asael Roldán, el hijo del narcotraficante Junior Roldán, era el encargado de sostener una fachada empresarial que le permitió a la estructura criminal que creó su padre lavar $8 millones en los últimos 4 años mediante bienes y depósitos en efectivo. El joven de 22 años cumple prisión preventiva por el caso Blanqueo JR. Luisa María Heredia con el informe. Para Fiscalía, Asael Roldán es el heredero de la estructura criminal asentada en el Triunfo Cantón de Guayas, que lideró su padre, el narcotraficante Junior Roldán. Su actividad delictiva no está directamente relacionada con los crímenes atribuidos a la banda que creó alias JR, Las Águilas, sino al lavado del dinero ilícito, obtenido por el tráfico de drogas y armas y el encargo de asesinatos. Con tan solo 22 años, Asael Roldán está al frente de 2 empresas. Security Asa Delta Corp Asa Delta, firma que oferta servicios de transporte de valores y guardianía, y de la cual es presidente y accionista, que es la misma compañía que hacía donaciones de juguetes al municipio del Triunfo en Navidad y que organizaba fiestas para la comunidad. La empresa, según registros de la Superintendencia de Compañías, fue constituida en octubre de 2021, es decir, cuando el hijo de Junior Roldán tenía apenas 18 años. Está domiciliada en Guayaquil y no ha tenido mayor actividad, pues registra pagos en cero por concepto de impuesto a la renta. La otra compañía de Asael Roldán es Roldán Company Porcinos y Cacao, dedicada a la cría de cerdos y al cultivo de cacao y café. Es gerente y también accionista. Como negocio
negocio se constituyó en julio del año pasado en Guayaquil y tampoco ha tributado. Ambas propiedades del hijo de JR, quien en el Sistema Financiero Nacional registra $741.548 en ingresos económicos. Al igual que las otras 3 compañías de las exparejas de JR, Lisette Hernández, que llega a $4.603.409 en ingresos económicos, y Lady Restrepo, que tiene $1.823.069. Le sirvieron a la organización delictiva para lavar unos $8 millones entre 2020 y 2024, de acuerdo con el Ministerio Público. 5 millones en depósitos en efectivo y 3 millones invertidos en bienes muebles e inmuebles. De hecho, según los investigadores, Asael Jordán, quien ya cumple prisión preventiva, se movilizaba en una camioneta valorada en más de $50.000. Atención a quienes vayan a viajar por el feriado, porque aún hay daños en 56 vías de 19 provincias por la época lluviosa. 3 están completamente cerradas al paso vehicular, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Una de las carreteras que se mantienen cerradas al paso vehicular está en Chimborazo. Es la Riobamba Balvanera a Lausichunchi. El Ministerio de Transporte ha establecido la vía Tixán, Pueblo Viejo a Lausí, como opción para los conductores, mientras en Cañar, La Huigra, El Piedrero está inhabilitada en el sector 1 de Mayo. Ante esto, los conductores pueden dirigirse por La Huigra a Lausí, Xut La Troncal. Además, hay 53 carreteras parcialmente habilitadas. En Bolívar se habilitó parcialmente el paso por la vía Chillanes-Bucay, donde hay labores de limpieza desde el kilómetro 24 al 54. En Azuay, la cuenca Molleturo-Puerto Inca también está abierta solo en un carril, en los kilómetros 54, 90 y 98, mientras se hace la limpieza de rocas. En Manabí, en el Carmen Flavio Alfaro, en el sector Quiñones, solo está abierto un carril debido a la pérdida de la cuneta. En Chimborazo, siguen los trabajos en la ruta Balvanera-Payatanga-Comandá para atender la emergencia por los deslaves del 21 de abril. La vía se abre al tránsito solo en 2 horarios, de 5 a 8 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Además, en la vía Loac-Santo Domingo se retomó la circulación vehicular luego de que finalizó la colocación del puente Delta sobre el río Leli en el kilómetro 82. 5 muertos dejó el volcamiento de un bus en la vía panamericana entre Machala y Santa Rosa en El Oro. Según el ECU 911, el bus salió de Loja hacia Guayaquil. Cerca de las 2 de la madrugada se volcó y terminó sobre una plantación de banano. Entre los 5 fallecidos hay un niño. Otras 22 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la provincia. No hay guardaespaldas para tanta gente. Policías de unidades especiales como GIR, GOE y GEMA son parte de los agentes que custodian a 295 funcionarios en riesgo. El entrenamiento es intenso, algunos incluso son capacitados en otros países. Merlín Ochoa amplía este tema. En un ataque terrorista no hay espacio para el error. ¡Amenaza frente! ¡Amenaza frente! Los guardaespaldas tienen un segundo para reaccionar, mientras los policías entrenados sacan del cruce de balas al protegido. Los tácticos que visten de camuflaje repelen el ataque con fusiles. Este equipo hace parte de los 1.300 policías de élite de protección y seguridad encargados de custodiar a 295 autoridades amenazadas por criminales. Junto con el agente a cargo y sufrió un atentado al frente, atentado al frente, atentado al frente. Todos entrenan un promedio de 12 horas diarias. La jornada arranca a las 5 de la madrugada en Ambato. Practican hasta reducir a 2 segundos la huida con la persona en riesgo. Señoritas agentes de seguridad. El grupo está conformado por 10 policías. Van en 2 carros. En uno va la autoridad. Simulan ataques con armas de fuego o explosivos. Y en ese escenario escapan con la persona protegida. Señor agente, de frente, va.
De noche se intensifican los ejercicios de reacción. Inmovilizar al atacante contra el piso. Esposar a aquellos que invaden el perímetro de seguridad aprovechándose de la oscuridad. Simular ataques con gas lacrimógeno para medir la resistencia del guardaespaldas. Recuerde que aquí están los mejores, no se vaya si ni siquiera va. Aquí estamos los mejores. Usan las armas de pie, en el piso, de rodillas. Se deben defender en cualquier posición porque el atacante puede disparar desde cualquier lugar. ¡Atentado al frente! En menos de un segundo sacan el revólver, controlan la respiración y disparan. El personal policial es entregado a tal punto que esta persona que está de seguridad puede dar su vida. La capacitación que lleva el personal lo hemos realizado en Chile, España, en Francia, gente de equipos tácticos de Estados Unidos. Pero no todo es práctica. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? En las aulas aprenden las leyes que los regulan, los protocolos de cuándo pueden disparar. 6 agentes colombianos encabezan la capacitación. Con ellos aprenden a identificar la táctica que usará el delincuente. Por ejemplo, los sicarios se desplazan en motos y rondan algunas veces a la víctima antes de atacar. Los que usan explosivos caminan nerviosos hacia su objetivo y los sigue alguien en un vehículo para escapar. Los secuestradores usan carros blindados y con vidrios oscuros. ¿Para qué? ¿Para llegar? Desde febrero, 400 agentes ecuatorianos han sido capacitados en protección y seguridad a autoridades clave. No todos son admitidos en esta unidad de élite. En el caso del Grupo de Intervención y Rescate, solo 3 de cada 10 policías pasan las pruebas. Balcones, azoteas, vamos a llegar, vamos a desembarcar, atentos. Hasta diciembre, entrenarán un promedio de 100 policías al mes en instalaciones prestadas, pues aún no existe la escuela de formación especializada. Mañana, en la tercera entrega de este especial de Televistazo, los beneficiados de la custodia deben cubrir los gastos logísticos del equipo de seguridad, lo que crea un nudo crítico en las instituciones. Daniel Noboa declaró esta semana la integridad pública como política nacional y cambió el nombre de la Secretaría Anticorrupción, que sigue siendo parte de la estructura del Estado. Los últimos 3 gobiernos también dijeron que iban a controlar la gestión en la función pública desde adentro, pero sin éxito. Luisa María Heredia con el análisis. En un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa declaró la integridad pública como política nacional. Dice que es una condición necesaria para prevenir y enfrentar el fenómeno de la corrupción y es decisiva para asegurar la credibilidad en la institucionalidad pública, un factor clave que impulsa la confianza en el gobierno. Por eso dispuso la transformación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, creada en 2022 en Secretaría General de Integridad Pública. Las atribuciones son prácticamente las mismas. Se resumen en que en el manejo del Estado haya transparencia. Tarea imposible cuando el control se hace desde adentro y no desde afuera. Es una estrategia que aplicaron los últimos 3 gobiernos y no les funcionó. Esta es una idea del correísmo. Desde que surgió en 2007 sufrió 3 modificaciones bajo 7 ministros. Primero se denominó Secretaría Nacional Anticorrupción y fue presidida por José Luis Cortázar. En 2008 se convirtió en Secretaría de Transparencia de Gestión a cargo, entre otros, de José Serrano. Y luego de Juan Sebastián Roldán. En 2013 fue diluida. Pasó a ser una subsecretaría liderada por Diego Guzmán. ¿Qué logró durante ese tiempo? Nada. Apenas hubo un par de casos sonados, como la denuncia que presentó Roldán contra el entonces ministro de Agricultura, Walter Poveda, por 14 contratos firmados con sobreprecio. La Corte Nacional le dictó solo 24 horas de prisión. Roldán también investigó al secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, por un posible conflicto de intereses entre sus empresas de publicidad y el Estado. Pero eso solo sirvió para su posterior distanciamiento de la Revolución Ciudadana. Luego el correísmo creó una comisión de la verdad que investigó el caso Gran Hermano. Pero los veedores de los contratos del hermano de Rafael Correa, Fabricio Correa, fueron perseguidos. Pablo Chambers, Gerardo Portillo y José Quispe terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Costa Rica por decir que el mandatario sabía de los negocios que tenía su hermano con el Estado. Correa los enjuició. Un año después de asumir el poder, en el 2018, Lenín Moreno volvió a crear la Secretaría Nacional Anticorrupción,
corrupción. La disolvió 2 años después por pedido de la fiscal Diana Salazar, quien denunció que la entidad alertaba a los investigados y elevaba su riesgo de fuga. Moreno la suplió con una comisión de expertos internacionales que significó la pérdida de $1 millón, porque tampoco funcionó. Al llegar al poder, Guillermo Lasso la revivió, pero su rol anclado en la prevención fue ampliamente cuestionado. Al mando estaba Luis Verde Soto, quien renunció a inicios de 2023. Novo asignó esa función a José Julio Neira. Él debe coordinar, gestionar, dar seguimiento y evaluar la política nacional de integridad pública en la función ejecutiva. Es algo que tendría que incluir en su tarea y sin la necesidad de que haya otra entidad, la Secretaría de la Administración Pública a cargo de Arturo Félix, ya que para auditar la gestión de un gobierno hay un ente externo, la Contraloría. Por primera vez en Ecuador se llevó a cabo un censo para conocer cuál es la situación de la comunidad LGBTI+. Valeria Navarro con las cifras que obtuvo el Instituto de Estadística y Censos, el INEC. 270.970 ecuatorianos mayores de 18 años se identifican como parte de la población LGBTI+, según datos del último censo dados a conocer hoy. Esta comunidad representa el 2.4% de la población y se concentra en Guayas con 24.8%, Pichincha con 18% y Manabí con el 10%. El 48.5% trabaja en actividades de servicios como médicos, peluqueros, profesores y en la administración pública. Del total, solo el 28% tiene estudios superiores. El 60% de la población LGBTI+ tiene menos de 45 años y 2 de cada 10 personas tienen más de 60. El 55% se identifica como lesbianas, el 36.1% como gays y el 7.1% como bisexuales. El censo detalla que 24.303 personas, es decir, el 9% de esta comunidad, enfrenta discapacidades físicas. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos espera que con esta información el Estado y la sociedad implementen políticas públicas, programas y proyectos a favor de este sector de la población. Cerca de Guayaquil hay sitios turísticos que esperan a las familias durante el feriado. En la vía La Costa, San Borondón y Nobol apuestan por las actividades al aire libre y de bajo costo, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En puntos turísticos cercanos a Guayaquil se están preparando. Aseguran que para este feriado tradicionalmente hay personas que no se alejan tanto de la ciudad y buscan opciones económicas para pasar en familia. En el kilómetro 51 de la vía La Costa está la Finca La Gloria, un espacio al aire libre de 17 hectáreas en las que predomina la naturaleza, con áreas verdes. También hay lagunas con su respectiva fauna e incluso paseos a caballo. Esto se combina con canchas deportivas y piscinas, sitio al que llegan principalmente familias y el ingreso no tiene costo. Y también tenemos un campamento con capacidad para 200 personas, además de disfrutar nuestra deliciosa comida con raíces manabitas especialmente. Mientras en el kilómetro 37 de la vía Daule-Nobol está el parque turístico Garza Roja, un complejo familiar para alejarse del ruido de la ciudad y disfrutar de 12 piscinas, pero también de la naturaleza, pues está a orillas del río Daule, la fuente de los aprendices y el Buda más grande del país. Son parte de los atractivos, además del Museo de Muñecas, que tiene más de 600 ejemplares de diferentes países. Y en San Borondón, el malecón del Huijo histórico es un punto al que pueden acudir las familias. La calle de las Cometas atrae a los amantes de las selfies. Lo mismo ocurre con los globos aerostáticos. Cada esquina llena de colores, una alternativa para pasear sin costo en este feriado. Nuevos libros, un show de magia, el concierto de una cantante mexicana y una exposición de 9 artistas latinoamericanos con VIH son parte de la agenda de eventos en Guayaquil, Quito y Cuenca. Estefanía Arias con más detalles. Visceral, el libro de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, está disponible en las librerías del país, al igual que la novela Las vulnerabilidades de la española Elvira Sastre.
La exposición Gesto y Síntoma, reescribiendo lo que se escapa, de la artista ecuatoriana Jenny Jaramillo, estará abierta hasta el 9 de junio en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil, de martes a sábado de 9 de la mañana a 16:30. Positiva es el nombre de esta muestra abierta al público en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito. 11 obras de 9 artistas latinoamericanos con VIH se exhibirán en este espacio hasta agosto de este año, de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. El mago Max Antón de Lepián presentará su show de magia con un divertido espectáculo para todas las edades. Será el domingo 5 de mayo en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón a las 11:16. La artista Paulina Tamayo ofrecerá un concierto en el Teatro Casa de la Cultura en Cuenca. Estará junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio José María Rodríguez este sábado a las 20:00. La fama, que me enamoro por la noche. La cantante mexicana Dana Paola traerá su gira Dana Live por primera vez a Ecuador. Ofrecerá 2 conciertos, uno en Quito y otro en Guayaquil. Este último será el sábado 4 de mayo en el Palacio de Cristal a las 19:30. Pero es que... El actor principal de Harry Potter dijo estar triste por la posición antitrans de la creadora de la saga. Además, la historia de Gloria y Emilio Estefan llegan al cine. ¿Quién dirigirá? A solo 1 hora de Quito, paisajes andinos, ríos y cascadas que esperan a los visitantes en este feriado. Francisco Garcés recorrió la parte alta del río Pita y muestra otra opción para visitar en estos días. Los paisajes formados por las erupciones del Cotopaxi son únicos. De los deshielos del imponente volcán y de su vecino el Sincholagua nace el río Pita, cuyas aguas toman fuerza en las pendientes del Pedregal y se precipitan por un estrecho cañón en el que se forman más de 20 cascadas. La primera es la Cascada de Fuego, a 3.403 metros de altura. Se llega tras una caminata de 20 minutos que no representa mayor dificultad. Es un imponente salto de más de 50 metros de altura que aterriza en una piscina en donde las aguas se tranquilizan y recorren un corto tramo para provocar otro salto de unos 10 metros. Una de las particularidades de esta cascada es su balcón, lugar ideal para tomarse fotos inolvidables. Aguas abajo está la joya más preciada de este río. Es Cóndor Machay, la cascada más alta del Pita de 85 metros. Está en la reserva que lleva su nombre, administrada por el municipio de Rumiñahui. Para llegar hay que caminar algo más de 1 hora por un sendero bien mantenido y apto para cualquier visitante. Junto a esa reserva está Vilatuña, otra área protegida aguas abajo. En ella los visitantes se pueden adentrar en un estrecho cañón de paredes rocosas que en algunos tramos alcanzan más de 100 metros de altura. En el sendero de casi 2 kilómetros siempre se escucha el río. Es el lugar ideal para admirar 26 especies de aves y la flora nativa de las partes más altas y húmedas de los Andes. La primera cascada es la Virgen de Piedra. No es un salto de gran altura, pero su belleza es particular por el manto blanco que por un largo trecho concentra el agua que se precipita una y otra vez sobre las rocas. Se puede admirar desde el centro del primero de 5 puentes colgantes que cruzan el Pita y son parte del sendero ecológico. La caminata cambia, plantea retos como escaleras fijadas a las rocas, descensos y subidas siempre al pie de acantilados. Un pequeño desvío y aparece la cascada Sueño de Novia. Desde unos 50 metros se aprecia en toda su magnitud, así como la pared vertical de roca que a su lado sirve para la práctica de la escalada. Y casi al final del recorrido aparece la cascada Caminos de Rumipamba. A cada paso hay una nueva planta que ver, un ave que con su vuelo sorprende y un nuevo paisaje que disfrutar. Es solo una muestra de la aventura de adentrarse en el río Pita, que tiene muchas más cascadas, tanto en espacios públicos como en centros de recreación privados a lo largo de 20 kilómetros.
Desde hoy hasta el lunes 6 de mayo, el INAMI pronostica lluvias de intensidad entre moderada y alta. Las más fuertes serán al interior de la costa, en las zonas alejadas de las playas y también en la Amazonía. Sin embargo, en el noroccidente de Pichincha ya llueve desde esta noche, así que a tomar precauciones para quienes salen por el feriado. Gracias amigos por su sintonía y confianza de siempre. Información actualizada minuto a minuto en estos días de asueto en ecuavisa.com. Televistazo vuelve mañana a las 19 horas. Buenas noches.